Saludos mis queridos estudiantes, sean todos bienvenidos al maravilloso mundo del conocimiento. Ya me conocen, mi nombre es Leonel Escoto, su maestro de Ciencias de la Naturaleza. Estoy muy contento de que nos volvamos a encontrar. Espero que en la clase de hoy estés dispuesto a seguir aprendiendo y a aplicar los conocimientos adquiridos. Es importante que te recuerde que continúes las medidas de higiene, las cuales son el correcto lavado de manos, el uso del cubrebocas y el distanciamiento físico. Para darle inicio a la clase del día es importante que recapitulemos el contenido que vimos en la unidad anterior. ¿Qué estuvieron aprendiendo? En la clase anterior estuvimos hablando sobre el COVID-19 y las novedades científicas. Recapitulamos cómo es que ocurre el contagio y vimos cómo está la evolución de las vacunas en el mundo y en el país. En el día de hoy estaremos hablando sobre la sexualidad temprana en adolescentes. Como siempre, cuaderno y lápiz a mano porque ya comenzamos. Chicos, el tema que estaremos tratando el día de hoy es motivo de controversia para los seres humanos, ya que la sexualidad para muchos es motivo de felicidad y placer, pero para otros es motivo de tristeza y frustración. Para iniciar la sexualidad es importante que los jóvenes cuenten con una educación sexual integral y un acceso a anticonceptivos. Si esto no ocurre, es posible que los jóvenes se encuentren con problemas como embarazos no deseados, además de enfermedades de transmisión sexual, o tener que dejar la escuela para tener que criar niños en el caso de los varones y las hembras. Ahora sí, al finalizar esta clase serás capaz de asumir con responsabilidad crítica el impacto de tus acciones en tu salud y en tu entorno, además de evaluar y prevenir los riesgos de situaciones que puedan impactar tu salud y tu desarrollo personal y finalmente identificar las causas y consecuencias que conllevan las relaciones sexuales a temprana edad y los efectos psicológicos, económicos, sociales y familiares que ésta conlleva. Chicos, el manejo de este tema requiere de rigor y cierta responsabilidad. Espero que prestes atención y apliques para ti lo más importante. Para seguir aprendiendo sobre este tópico, te invito a ver el siguiente video. Hablemos ahora sobre adolescencia responsable para niños y niñas de primero a cuarto medio. La adolescencia es una etapa de la vida muy importante y compleja, que se caracteriza por una serie de cambios psicológicos, corporales y sociales, los que podrían generar consecuencias negativas para su vida adulta. Los adolescentes se enfrentan a una sociedad hipersexualizada, que les entrega mensajes confusos. Por una parte, está el grupo de pares, que incentivan una vida sexual activa, muchas veces sin considerar los riesgos. Y por otro lado, se encuentran las figuras de autoridad, con mensajes contradictorios y de prohibición sobre la sexualidad. Estás muy chica para tomar anticonceptivos. Cuidadito con dejarla embarazada. No te vayas a pegar algún bicho. No te voy a dar plata para condones. Estos tipos de frases convierten a la sexualidad en un tabú y se vuelve muy difícil para los adolescentes pedir ayuda o información. Y en lo referido a la temática de sexualidad, provoca un quiebre en la confianza y un acercamiento superficial entre hijas o hijos y sus padres, madres o cuidadores, quienes dejan de ser la principal fuente de información y consejos. Es esperable y entendible que los padres, madres y cuidadores tengan creencias equívocas con respecto al inicio de la actividad sexual de sus hijos, por lo que suelen posponer conversaciones importantes en relación a la sexualidad, perdiendo la oportunidad de educar a tiempo. Por eso proponemos una visión integradora de la afectividad y la sexualidad. Debemos entenderlas como una parte natural de la vida, incluyendo aspectos preventivos y de salud. Este enfoque ha probado ser útil para promover una sexualidad responsable, y como lo demuestran múltiples investigaciones
investigaciones realizadas a nivel mundial, se concluye que no existe una relación entre educación sexual y el inicio temprano de esta actividad. Y aunque es más recomendable el inicio de la vida sexual en la forma más tardía posible, cada familia será responsable de educar de acuerdo con sus propios valores. La educación sexual en las familias busca fomentar que los adolescentes se hagan cargo de su propia sexualidad a través de un marco valórico que les permita moverse en la vida. Es necesario considerarlos como agentes activos, fomentando la responsabilidad social a través de la salud, por ejemplo, cuidándose de las infecciones de transmisión sexual, y personal social, por ejemplo, denunciando la violencia en las relaciones de pareja y promoviendo el consentimiento. Madres, padres y cuidadores que saben de sexualidad y afectividad pueden ser conscientes de cómo la relación con sus hijos cambia según la etapa del desarrollo. Para esto es necesario reforzar un vínculo de creencia, seguridad y confianza. Por eso es importante que estén informados en relación a la sexualidad y la afectividad, para que puedan ser agentes formadores en los mensajes que les entregan a sus hijos o hijas, ya sea por medio de lo que hacen o dicen, ya que los valores que se están transmitiendo son determinantes para la construcción y elaboración de un proyecto de vida personal. Hablar es cuidarlos y cuidarlas. Conoce más en educacionsexual.mineduc.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Jóvenes, como sabemos, hoy en día es ampliamente aceptado que niños y niñas y adolescentes están inmersos en un mundo que les ofrece diariamente diversas motivaciones que estimulan el inicio prematuro de la actividad sexual, generalmente en un contexto de pareja inmadura e inestable, en ignorancia y, en consecuencia, sin responsabilidad. Esto es en el caso de los padres. Así, por ejemplo, entre los factores motivadores tenemos los factores relacionados con el o la adolescente. Tenemos el factor biológico, que se llama adelantamiento de la madurez sexual. Este deja a los jóvenes a edad muy temprana en condiciones de engendrar, cuando aún no han logrado una plena madurez biológica y psicosocial, es decir, mental. Además, están los factores sociales, entre el principal es la presión competitiva y de aceptación de sus pares. No obstante, en un proceso formativo honesto, real y profundo, es necesario reforzar y valorar aquellas opciones en las cuales los jóvenes voluntaria, libre y responsablemente deciden posponer su inicio sexual como una forma de realización personal y en proyección a facilitar la concreción de sus proyectos de vida. Este factor para el desarrollo es importante que esté incluido en el currículo escolar, es decir, que sea una materia impartida en la escuela. Tenemos otro factor, es el factor psicológico, en el cual el principal tenemos la carencia afectiva y de modelos positivos. Siendo importante el lenguaje verbal en los procesos comunicacionales intrafamiliares, quizás tan importante como este es el lenguaje no verbal, particularmente de los gestos que manifiestan afectividad. Es decir, debe de haber una muestra de amor de parte de los padres hacia los niños constantemente. Los adultos, como modelos positivos para los hijos, no deben temer a manifestar sus afectos y sentimientos, tanto en el contexto de pareja como en la relación directa con ellos, independientemente de la edad que tenga el niño. Otro factor a considerar es la falla en la autoestima. Como sabemos, la autoestima está referida a la autovaloración que cada persona hace de sí. Es un juicio de valor positivo o negativo que se tiene con respecto a sí mismo. Es importante que el individuo se perciba positivamente, que sea capaz de reconocer sus limitaciones, pero también sus potencialidades. De este modo podrá aceptarse tal y cual es y quererse así.
Cuando esta percepción de sí es negativa, el individuo no se valora, se siente insatisfecho, sin expectativa y aún puede llegar a despreciarse. La autoestima se da y se refuerza en el núcleo familiar, de allí la importancia de la comunicación asertiva entre padres e hijos, como así las relaciones y manifestaciones de cariño y afecto. Una persona querida y que se quiera podrá tener una mayor capacidad para dar, como asimismo para integrarse como armonía y sin conflicto a su entorno social. Una manera de cultivar nuestra autoestima es la práctica diaria de ejercicio y hacer actividades que nos hagan sentir feliz. Ahora veamos otro factor importante, es el factor relacionado con el medio sociocultural. Entre el principal está el social. Las alteraciones del núcleo familiar de estructura o funcionalidad por separaciones o fallecimiento de uno o ambos padres, necesidad de incorporación de la madre al mundo laboral, es decir, al trabajo, el alcoholismo o drogadicción de uno o ambos progenitores, enfermedades catastróficas de algún miembro de la familia, pobreza económica, afectiva o en la comunicación padres-hijos, y también el hacinamiento familiar o promiscuidad. Veamos en qué consiste. La falta de oportunidades laborales, por una parte, a la que se ve enfrentada la juventud, más aún si no tienen las competencias requeridas, y por otra, la migración desde las zonas rurales a las grandes ciudades, son causas que influyen en los hacinamientos familiares o condición de allegados. El hacinamiento familiar es que tengamos muchas familias en una sola vivienda. Esta situación de hacinamiento plantea entonces el hecho que las manifestaciones sexuales de sus integrantes se den en un contexto de absoluta falta de privacidad. Para evitar el hacinamiento familiar es importante que la familia, de acuerdo al número de miembros, tengan un espacio para desarrollar sus actividades sexuales, es decir, habitaciones diferentes. Ahora es momento de que hablemos sobre otro factor, es el factor psicológico. En este, la falta de manifestaciones afectivas y de comunicación con los padres. Como sabemos, en la época actual, ambos padres se ven forzados a trabajar y, por tanto, dejan desprovistos de tutela por más tiempo a sus hijos. Hay que resaltar la calidad que debe caracterizar las relaciones familiares en el escaso tiempo del que se dispone. Lo ideal sería disponer también de cantidad de tiempo. A esto sumémosles el factor cultural. Como sabemos, los estímulos sexoeróticos de los medios de comunicación están a la orden del día. Los medios de comunicación, hoy como nunca, transmiten mensajes sexoeróticos directos o subliminales, en los cuales se señala que usando tal o cual perfume o vestimenta, fumando o bebiendo determinada marca, las conquistas para él o para ella serán más fáciles. La relación sexual tiene una connotación de inmediatez y sin mayores preámbulos, compromiso como toca y vamos. Para esto se necesita una real e integral educación sexual. La deficiencia en la entrega de una adecuada información y formación en el ámbito de la reproducción y sexualidad humana. Chicos, como acabamos de ver, con una correcta educación sexual integral y el medio a métodos anticonceptivos, es posible que tú postergues tu inicio sexual. Tanto la familia como el sistema escolar deben asumir el rol formador en el ámbito de la educación en sexualidad y reproducción humana. Además, deben proveer oportunamente las herramientas cognitivas y, por sobre todo, formativas
que permitan a niños y jóvenes enfrentar adecuadamente el bombardeo sexoerótico al que diariamente están expuestos. Ahora es momento de que aprendamos sobre las consecuencias de la sexualidad prematura en adolescentes. Dentro de las principales consecuencias tenemos en el aspecto biológico embarazos inoportunos, generalmente no esperados ni deseados. Si bien hay casos de muchachas y muchachos que reconocen haber deseado el embarazo, la mayoría manifiesta que no lo esperaban. Hay estudios que indican que una gran cantidad de jóvenes desean quedar embarazadas para salir del núcleo familiar. Muchas adolescentes aún creen que no pueden embarazarse en las primeras relaciones. Habitualmente no usan métodos preventivos creyendo ingenuamente que a ellas no les va a suceder. Chicos, como sabemos, estos embarazos no deseados conducen a los abortos. Considerando que actualmente en República Dominicana el aborto en cualquiera de sus formas está prohibido legalmente, actualmente está en discusión pública y próximo a aprobarse en el Congreso la ley que despenaliza el aborto en 3 situaciones, como son el riesgo de vida materna, la inviabilidad fetal y violación. Es decir, los abortos que se dan actualmente son ilegales, clandestinos y, por tanto, de alto riesgo para la madre. Sin embargo, muchos adolescentes con un buen apoyo profesional, interdisciplinario y también afectivo, especialmente a nivel familiar, hacen opción de vida, asumiendo la responsabilidad que en parte les corresponde. De este modo, el hijo no esperado y habitualmente no deseado se transforma en hijo aceptado y que podrá llegar a ser un hijo amado. Ahora es momento de continuar con el desarrollo del contenido. Vamos a hablar sobre el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual por el sexo prematuro. Como sabemos, la ignorancia no es factor protector de ningún riesgo. Es por ello que la educación sexual integral, entregada, oportuna y permanentemente, podrá constituir la mejor herramienta de prevención primaria, especialmente en este contexto de las infecciones de transmisión sexual. Es importante, jóvenes, que si deciden empezar el inicio sexual, utilicen anticonceptivos. Ahora es momento de que hablemos sobre los factores en el aspecto social. El principal son los matrimonios forzados, con bajas probabilidades de consolidación, es decir, de éxito. Es necesario recordar que, no obstante de ser madre o padre, estos adolescentes deben continuar con el desarrollo de su adolescencia. A esto súmele la condición de madres solteras, habitualmente discriminadas y estigmatizadas, con rechazo familiar, abandonada por la pareja y forzada directa o indirectamente a la deserción escolar. Estas niñas se ven en la obligatoriedad de cambiar cuadernos por Pampers y el tiempo de estudio dedicarlo a la lactancia. Ahora es momento que hablemos sobre los conflictos familiares que generan las relaciones sexuales prematuras. Especialmente en la familia del adolescente, las primeras reacciones de los padres son de rechazo y de descalificación a la misma, especialmente por parte del padre. Posteriormente llega la comprensión y apoyo materno y más tarde del paterno. Sin embargo, hay casos que la muchacha es obligada a hacer abandono del hogar por haber deshonrado, por ser mal ejemplo para los hermanos o por ser una pérdida. Como vemos, esta parte de la historia es muy triste porque es obligada a la joven a salir del hogar
por un error o por falta de información en el inicio de la actividad sexual. Ahora es momento que hablemos sobre la deserción escolar. A pesar de las recomendaciones ministeriales, en la práctica se produce la deserción, sea por automarginación o porque el establecimiento mismo impide que la adolescente embarazada continúe sus estudios. Otro factor a tomar en cuenta es la dificultad para formar familia a futuro. Naturalmente, producto de la estigmatización social con que se suele marcar a la madre adolescente como mujer fácil, que si lo hizo con uno, podría hacerlo con otros, sus posibilidades de matrimonio y de estructuración de una familia organizada, sana y estable, se ven comprometidas, por decir lo menos. Otro caso es la renuncia a las interacciones sociales. La necesidad de dedicarse a la atención de su hijo influye en que la madre adolescente normalmente deba renunciar a las fiestas, paseos y otras actividades propias de esta etapa de desarrollo. Otra consecuencia es la necesidad de asumir responsabilidades obligadamente. La madre adolescente debe habitualmente cambiar los cuadernos por los pañales y los estudios por la lactancia y con mayor rigor cuando no cuenta con el respaldo de su familia. Otra consecuencia es el acceso a trabajos mal remunerados y sin previsión social. El hecho de tener que abandonar los estudios y no tener capacitación laboral determina significativamente esta situación. Recuerda que en nuestra sociedad, si nada sabes, para un trabajo nada vales. Ahora es momento de que hablemos sobre el aspecto psicológico. Cuando decides tener relaciones sexuales prematuras, estás expuesto a una modificación de sentimientos, a remordimientos o sentimientos de culpa en caso de abortar o abandonar, internar o ceder en adopción a tu hijo. Jóvenes, es importante que prestes atención y que apliques para tu día a día todo esto que hemos venido hablando, que te va a ayudar a resolver ciertos problemas que en el futuro podrían presentarte. Ahora es momento de que hablemos de qué finalmente te podría pasar si finalmente decides tener relaciones sexuales. Lo primero es que no solo te expones a tener un embarazo no deseado, a adquirir enfermedades de transmisión sexual o VIH, también pones en riesgo tu salud mental, puesto que el sexo no es solo el contacto de dos cuerpos, también involucra emociones y sentimientos. Otro riesgo importante que cabe mencionar es que la legislación dominicana prohíbe que un adolescente tenga contacto sexual con una persona mayor de edad. De darse el caso, se convierte en un delito llamado estupro, que se castiga con prisión de 10 a 15 años, así y sea bajo tu propio consentimiento. Por lo tanto, es mejor evitar este tipo de situaciones que puedan llevar procesos legales y morales para todos los involucrados y el grupo familiar. Si tienes más dudas al respecto, debes informarte y asesorarte con personas de tu confianza como son tus padres, hermanos y tíos, siempre y cuando sean adultos responsables. También puedes contar con el personal de salud, quienes podrían darte un consejo que te ayude a clarificar tus ideas, pues finalmente eres tú quien tomará la decisión de hacerlo o no. Chicos, para continuar aprendiendo sobre las relaciones sexuales a temprana edad, veamos el siguiente video. En el mundo cambiante de hoy no siempre es fácil crecer. Imagínate lo que es no tener de información precisa y de competencias sólidas al emprender el viaje hacia la edad adulta. ¿Terminan los mitos haciéndose pasar por realidad?
¿Sustituyen los compañeros, la televisión e Internet a los recursos y la información fiable que ofrecen adultos atentos y preparados? Por suerte, la educación integral en la sexualidad, o EIS, puede hacer que este viaje sea más fácil, más seguro y más sano para muchas personas jóvenes de todo el mundo. Quizá conoces ya la EIS con el nombre de Habilidades para la Vida, Educación para la Vida Familiar o Educación sobre la Prevención del VIH. Cualquiera que sea su nombre, la EIS aspira a que todos los jóvenes tengan los conocimientos y las competencias necesarias para tomar decisiones conscientes, sanas y responsables sobre las relaciones y la sexualidad. La EIS siempre ha formado parte de numerosas culturas. A menudo los miembros de una familia enseñaban a los jóvenes acerca de la pubertad, la sexualidad y las relaciones. Actualmente, al evolucionar las sociedades, esta responsabilidad se comparte cada vez más con los profesionales de la salud, los docentes y la escuela. En la escuela, la EIS es impartida por docentes y profesionales cualificados. Se centra en la adquisición de competencias prácticas y conocimientos científicamente precisos y completos. La EIS comienza en la enseñanza primaria con contenidos adecuados para las distintas edades y va incorporando temas gradualmente a medida que los jóvenes crecen y se desarrollan. Aborda el desarrollo humano en cada etapa de la vida, tomando en cuenta las dimensiones físicas, psicológicas, sociales y espirituales. La EIS ofrece a los y las jóvenes la oportunidad de reflexionar de manera crítica sobre el género y sobre la función que desempeñan en su cultura y su sociedad. Pone énfasis en la tolerancia, la no violencia, el respeto, la igualdad y la empatía. La EIS ayuda a forjar los valores, las actitudes y las decisiones sobre las relaciones, incluidas, y cuando llegue el momento, las relaciones sexuales saludables. Con estos conocimientos y estas competencias para la vida, a las personas jóvenes les resulta más fácil decidir si quieren tener relaciones sexuales, en qué momento y con quién, y aprenden a decir que no, si no quieren. Es un hecho. Todos los datos muestran que una EIS de calidad ayuda a los jóvenes a retrasar su primera experiencia sexual. Contribuye también a prevenir el VIH, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados. Las personas jóvenes merecen tener buena salud, ser felices y desarrollar todo su potencial. Merecen crecer en un mundo en el que puedan acceder a la EIS, un mundo sin miedo, menos confuso y menos dañino. Como dirigentes, docentes y padres y madres, tenemos la responsabilidad de actuar ahora para que la educación integral en sexualidad forme parte del viaje de cada joven hacia la edad adulta, independientemente del lugar en el mundo donde viva. Chicos, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Ahora es momento de recordar los temas que acabamos de tratar. Hemos visto en qué consisten las relaciones sexuales a edad prematura. Conocimos los factores de riesgos, las causas y consecuencias. En nuestra próxima clase estaremos hablando sobre el embarazo en la adolescencia. Recuerda que debes continuar realizando las actividades de tu cuadernillo, así como las medidas de higiene, las cuales son el correcto lavado de manos, el uso del cubrebocas y el distanciamiento físico. Será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.